Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. Nueva sesión de Profundidad de Campos para conversar con un nuevo senador de la República, Matías Vicente Walker Prieto, de la región de Coquimbo. ¿Cómo está, senador? Muy bien, don Sergio, qué gusto de saludarlo y poder sostener esta conversación. Oye, el apellido Prieto a mí me deja con un vínculo a un expresidente de la República. ¿Es tan así o no? Sí, efectivamente, ahí parece que tenemos descendencia de José Joaquín Prieto y también del expresidente Ramón Freire. Pero también lo vinculo con la Universidad Católica. Ahí hay un Prieto que hizo historia, ¿no? Sí, bueno, no, Ignacio Prieto no es pariente mío, desgraciadamente, pero usted sabe que Andrés Prieto era compañero de curso de mi padre en el colegio. Y cuando murió mi padre, nos dejaban castigados en el Colegio San Ignacio. Entonces hacían una pichanga y jugaba don Andrés Prieto contra todo el resto de los compañeros. Jugaba solo y les ganaba a todos. O sea, tiene ahí un precedente para ganar también en el Senado. ¿Cómo lo han recibido en el Senado? Bien, muy bien. La verdad es que, bueno, tenemos ahí una bancada muy cohesionada, la democracia cristiana, senadores con mucha experiencia, como Francisco Huelchumilla, Iván Flores, que se está recuperando, gracias a Dios, exitosamente de su accidente de tránsito, que fue muy grave, Jimena Rincón, Yana Proboste, pero también hay una muy buena relación de amistad cívica con el resto de los senadores, porque además venimos varios de la Cámara de Diputados que fuimos electos en noviembre. Se ha producido una renovación muy importante del Senado, porque además, yo siempre lo digo, este es el primer Senado elegido íntegramente bajo el sistema electoral proporcional, sin sistema binominal, desde el regreso de la democracia. Bueno, usted ha tenido responsabilidades a nivel municipal, ha sido concejal en su historia política, aparte de diputado y ahora senador. ¿Qué hace la diferencia entre estas responsabilidades institucionales y cuál le ha gustado más hasta ahora? Sí, la verdad es que yo, Sergio, he hecho el servicio militar completo, como dicen por ahí. Empecé muy joven ahí con trabajo universitario, fui concejal de la comuna de Lo Barnechea, muy joven, a los 23 años. Después, bueno, trabajé 10 años de abogado, lo que me sirvió mucho para conocer todo el proceso legislativo. Después me casé, tuve hijos y, bueno, se dio la oportunidad de postular como diputado por la región de Coquimbo, donde he tenido el honor de servir durante todo este tiempo. Gané 3 elecciones como diputado y ahora como senador, lo que, bueno, ha sido un desafío muy grande, muy bonito, trabajando de la mano ahí de los comités de vivienda, de los crianceros, una región maravillosa. Yo siempre digo que la región de Coquimbo es la región más linda de Chile y tiene desafíos muy grandes también. Donde la sequía pega fuerte. Sí, estamos en una situación de escasez hídrica récord. Lamentablemente ya no podemos hablar de escasez hídrica, estamos hablando de cambio climático, de emergencia climática como situación permanente. Por eso estamos empujando también los proyectos de plantas desaladoras. No solamente tiene que ver con cómo distribuir mejor el agua, y por eso aprobamos la reforma al Código de Aguas, que establece que de verdad el agua sea un bien nacional de uso público, priorizando su uso para el consumo humano, la agricultura familiar vecino. Tiene también que ver con la generación de agua. La semana pasada, Sergio, conversábamos con el viceministro de Israel para asuntos hídricos. Nos contaba que en Israel, que tiene un clima muy similar al de la región de Coquimbo, a mí me tocó conocer Palestina, me tocó conocer la Cisjordania. Bueno, ellos tienen 5 plantas desaladoras que abastecen el 80% del agua para el consumo humano. ¿Cuál es el gran problema de las plantas desaladoras? El costo de la energía. Pero fíjese que en la región de Coquimbo tenemos una ventaja. El 100% de la energía que se genera es energía renovable. Por lo tanto, hoy día eso no es un problema y se puede utilizar la tecnología moderna para tener plantas desaladoras sin impacto al medio ambiente.
Más adelante le voy a preguntar sobre la Constitución, pero en ese aspecto concreto, por ejemplo, en la modificación sustantiva al Código de Aguas, ¿cuadra en alguna instancia con lo que ha decidido la Convención Constitucional? Sí, desde luego, porque establecimos nosotros la reforma al Código de Aguas que habíamos aprobado primero en el gobierno de la presidenta Bachelet el año 2016, básicamente dos cosas. No solamente que el agua es un bien nacional de uso público, eso ya estaba en el Código de Aguas antiguo, sino que cómo se concreta eso en la práctica. Y se concreta en que en situaciones de escasez hídrica, como la que está enfrentando la región de Coquimbo hace más de 10 años, y ya prácticamente todo el país, se debe priorizar el agua para el consumo humano, para el saneamiento, para el uso sanitario, para lo que es la agricultura familiar campesina, la economía de subsistencia, y eso está reflejado, estableciendo también concesiones temporales. Ya no van a haber derechos de aprovechamiento de aguas perpetuos, sino que van a haber concesiones temporales otorgadas por el Estado, algo que propuso la presidenta Bachelet y que por fin se aprobó, la caducidad de los derechos de agua para el que no la ocupa. Terminar con la especulación del agua, con ese mercado secundario del agua que había sido tan nefasto. Yo creo que es muy importante eso, y es muy importante, Sergio, avanzar en una institucionalidad del agua. Yo estoy de acuerdo con establecer una agencia del agua que tenga carácter supra gobierno, ¿no? Que pueda trascender los gobiernos de turno, una suerte de banco central autónomo del agua, que establezca políticas permanentes, porque hoy día la institucionalidad del agua está muy dispersa. Los comités de agua potable rural tienen que ir a hablar con el ministro de Obras Públicas, pero los agricultores tienen que ir a hablar con el ministro de Agricultura. Entonces, el poder tener una ventanilla única, ya sea a través de una Agencia Nacional del Agua o a través de una subsecretaría del agua que pueda agrupar todas estas oficinas gubernamentales, yo creo que sería un gran paso. Bueno, usted tuvo dos hermanos senadores de la República, además sus camaradas Jorge Pizarro y Carolina Goich dejaron la Cámara Alta, pero acumularon mucha experiencia. Los consejos que pudieron haberle dado ellos, los cuatro, ¿sirven para la realidad que se vive hoy día en el Senado de la República, después que hemos vivido estallido social, construcción de nueva constitución, elección de nuevo gobierno? ¿Usted piensa que hay que tener una parada distinta frente a este panorama que tenemos hoy día en el Chile que está tan convulsionado, diría yo, ¿no? Sí, no, por supuesto que uno siempre escucha los consejos. Yo creo que usted me está hablando de grandes senadores que dejaron huella en el Congreso, y así me lo dicen todos los funcionarios del Senado, además, que lo recuerdan con mucho cariño. Obviamente que uno tiene que tener su propia impronta. Como me dijo el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, yo soy bien patudo porque llegando de la Cámara de Diputados asumí como senador y me tocó asumir de inmediato la presidencia de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que probablemente es la comisión más relevante junto con la Comisión de Hacienda en estos tiempos, ¿no? Y ahí, bueno, hemos tratado de darle nuestra propia impronta. ¿Cuál es la ventaja? Que muchos de los proyectos que me había tocado aprobar y tramitar en la Cámara de Diputados los estamos ahora poniendo en tabla y aprobando en el Senado. Por ejemplo, el proyecto que establece el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que termina con el Sename, permitiendo que los jóvenes infractores de ley, muchos de los cuales han sido objeto de abusos, de vulneraciones, y para eso también creamos el Servicio de Protección Especializada de la Niñez, el Servicio Mejor Niñez, puedan tener una reinserción efectiva a través de personales especializados, a través de profesionales que acompañen, a través de tratamientos de droga que sean permanentes. Es un proyecto que además modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para que las medidas de internación sean efectivas, pero a su vez que los centros de internación no sean cárceles del delito, sino que por el contrario ayuden a reinsertar. Bueno, ese es un ejemplo de proyecto que aprobamos en la Cámara, que me toca ahora poner en tabla como presidente de la Comisión de Constitución. Lo mismo el proyecto de ley de delito económico,
para los delitos de cuello y corbata, que incluye los delitos ambientales, o incluso el proyecto de reforma de la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales para los que nos gusta el fútbol, que nos había tocado aprobarlo en la Cámara y ahora tengo la oportunidad de ponerlo en tabla en el Senado después de mucho tiempo. Así que sin duda ha sido una ventaja haber pasado por la Cámara y conocer estos proyectos en detalle. Hay delitos de cuello y corbata que se castigaron en su momento con clases de ética, y entre tanto una persona que roba en cualquier negocio, a veces en muchas ocasiones para comer, lo meten preso. ¿Cómo se entiende eso por el ciudadano común y corriente? Usted sabe que lo perciben, pero como un contraste absolutamente arbitrario e injusto, ¿no? Bueno, por eso mismo es que impulsamos este proyecto, Sergio, en la Cámara, que lo trabajamos con grandes profesores de Derecho Penal, un proyecto transversal, y ahora me tocó la oportunidad de ponerlo en tabla. ¿Qué es lo que estamos estableciendo? Que delitos como la colusión, por ejemplo, la colusión de las farmacias, de los pollos, tengan cárcel efectiva, penas de cárcel efectiva, sobre todo para quienes tienen un deber de dirección dentro de la empresa. Establecer el comiso de ganancias ilegítimas, es decir, decomisar todas las ganancias ilegítimas que se hayan obtenido a través de un delito económico, pero además sancionar los delitos ambientales, la extracción ilegal de agua. Creo que es un proyecto muy importante. El gobierno del presidente Boric nos ha ayudado porque le puso urgencia en su tramitación y espero que podamos sacarlo este año para que de verdad la gente sienta que cuando hablamos de delincuencia no solamente estamos hablando del narcotráfico, del robo, que tienen que tener sanciones efectivas porque tienen un poder de fuego y generan una violencia que a la gente la tiene cansada, sino que también la gente está cansada de los abusos y por eso es tan importante que exista cárcel efectiva a delitos como la colusión. Senador Matías Walker, bueno, todos sabemos que los presos de la revuelta se han transformado en una piedra en el zapato, pero para concretar, hay personas detenidas y que van a completar o ya completaron 700 días presos, y sin embargo no ha habido un juicio que determine si son responsables, o sea, culpables, y hay una condena. ¿Y cómo se resuelve esa situación? Porque muchos de ellos a lo mejor terminan siendo inocentes. ¿Y quién les devuelve esos 700 días de cárcel? Perdieron el trabajo, perdieron el prestigio, terminaron con daños psicológicos, en fin, todas esas situaciones que son terribles desde el punto de vista individual, ¿no? Bueno, por supuesto, y esto lo hemos conversado y lo estamos trabajando con la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Hemos hecho una propuesta concreta. Efectivamente, en Chile existe un abuso en general de la prisión preventiva, que es una situación que, como dice usted, es muy injusta, porque hay jóvenes que llevan 2 años en prisión preventiva sin haber recibido una sentencia de si son culpables o inocentes. Y esto no es solo respecto del contexto del estallido social, sino también respecto de todo tipo de delitos. ¿Qué es lo que le hemos planteado a la ministra? Es que en estos casos, después de 2 años, se obligue al juez a dictar una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Hay también salidas alternativas, como la suspensión condicional del procedimiento, que se le dice al imputado, bueno, no le pudimos probar ningún delito, usted fue formalizado por un delito grave y lo vamos a dejar en libertad, y si no vuelve a delinquir o a ser detenido por un hecho que tenga carácter de delito, se va a sobreseer el caso después de 3 años. De hecho, ya hay 51 jóvenes de los denominados presos de la revuelta que han sido beneficiados con eso. Distinto es la amnistía. ¿Por qué yo creo que la amnistía no puede prosperar? Porque la amnistía borra el delito y con ello borra el reproche penal a la violencia. Y la gente está cansada de la violencia, pero eso no obsta a que se puedan ver alternativas para que efectivamente no se dilaten en el tiempo esas prisiones preventivas y el juez esté obligado a dictar una sentencia. ¿Qué nos pasa como país, usted que está en la Comisión de Constitución, hay que cada problema que hay que hacer nuevas leyes? Entonces uno dice, bueno, en este caso
¿Dónde está la falla? ¿Los fiscales que no llevan las pruebas? ¿Los jueces que no fallan como debieran? ¿O las leyes son insuficientes? Otra vez volvemos al punto de origen y hay que hacer nuevas leyes, ¿o no? Sí, ahí hay un problema del sistema, porque ¿qué es lo que ocurre en una situación donde un joven por un delito lleva 2 años en prisión preventiva y no ha recibido una sentencia? Lo lógico es que el defensor y el fiscal se pongan de acuerdo y le pidan al juez de garantía una salida alternativa, se fije una audiencia y puede haber una suspensión condicional del procedimiento. O cuando hay daño a terceros, acuerdos reparatorios, acuerdos económicos, son salidas alternativas que permite el sistema. Ahora bien, en el caso de los jóvenes que han sido condenados, el presidente de la República también puede otorgar el indulto particular y no llevarle esta decisión al Congreso Nacional. Es decir, las medidas existen. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que fortalecer el Ministerio Público. Hoy día, estimado Sergio, hay fiscales que tienen más de 1000 causas al año. Entonces es imposible que un fiscal, por mucho empeño que le ponga, tenga capacidad para ver tantas causas. En el gobierno de la presidenta Bachelet aprobamos un proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, aumentando la planta, pero hay que seguir haciendo ese esfuerzo, lo mismo que Carabineros. Hoy día necesitamos aumentar la dotación de Carabineros. Hay muchos carabineros que renunciaron a la institución después del estallido social, después de los escándalos también de corrupción. Han disminuido las motivaciones para ser carabineros, las vocaciones en la escuela de carabineros. Más de un 30% de los vehículos de carabineros han resultado dañados después de... Por eso hablamos de modernización de carabineros y entregarle todas las herramientas para que la carrera de carabineros sea una carrera más exitosa. Y un último ejemplo, ¿por qué Carabineros tiene que pasar a retiro a tan temprana edad? Cuando hoy día ha aumentado la expectativa de vida del país, hay muchos carabineros que los jubilan a los 50 años, esos carabineros además que son muy queridos en sus barrios por lo general. Yo lo veo en la región de Coquimbo, podrían seguir sirviendo a la institución, aprovecharse esa experiencia. Entonces, hay muchos temas y por eso nosotros le dijimos al presidente Boric que estábamos absolutamente disponibles para el gran acuerdo en materia de seguridad al que él nos invitó. Nosotros tenemos que enfrentar la seguridad como una política de Estado y fruto también de un gran acuerdo. Senador Matías Walker, hacemos una pausa, seguimos conversando, usted como representante de la región de Coquimbo, nosotros aquí en el canal del Senado en Profundidad de Campos, para todo Chile a través de redes sociales también. Volvemos en un instante. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos para seguir conversando con el senador Matías Walker Prieto en torno a la realidad que nos afecta aquí en el país. Y uno de los problemas del punto de vista político, así como en el cuadro chico de la cancha, senador, está la democracia cristiana. Muchos dicen que la democracia cristiana ya entró en un periodo de decadencia, que la democracia cristiana es un partido en extinción. Usted como demócrata cristiano de carne y hueso, ¿cuánto le duelen esas expresiones? Bueno, la verdad es que usted sabe, don Sergio, que están tratando de matar a la democracia cristiana desde el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. Incluso se escribió un libro por esa época que se llamaba Auge y Caída de la Democracia Cristiana. Pero para decepción de algunos, la democracia cristiana no ha muerto, sigue ahí vivita y coleando. Somos uno de los partidos con más presencia a nivel territorial en materia de alcaldes, de concejales, de cores. Somos el partido con más gobernadores regionales junto con el Partido Socialista. Las regiones más importantes del país, como la región metropolitana, tienen un gobernador demócrata cristiano, pero obviamente nosotros tenemos el desafío de reinventarnos. Obviamente no es fácil para un partido con tanta historia renovarse frente a los nuevos desafíos. Yo creo que en la convención constitucional lograron uno solo de 155. Sí, habíamos logrado 2, pero uno se nos fue al Frente Amplio. Pero bueno, eso es producto también de haber hecho una reforma constitucional sin calculadora. Yo fui uno de los que promovió la paridad,
la posibilidad de los escaños reservados, que los independientes tuvieran más posibilidades de participar en el proceso constituyente, y muchos me advirtieron, oye, pero esto podría perjudicar los intereses electorales de la democracia cristiana. Y yo les decía, mira, esta reforma hay que hacerla sin calculadora, porque es muy importante que el proceso constituyente tenga legitimidad. Después tuvimos toda la mala experiencia con la lista del pueblo y bueno, son cosas que uno no puede predecir, ¿no? Y obviamente hay que ir aprendiendo de la experiencia. Pero si bien no fue mal en materia de elección de convencionales, después en noviembre no nos fue tan mal en la elección senatorial, mantuvimos la bancada, a mí me tocó ganar en la región de Coquimbo, el senador Iván Flores en la región de Los Ríos, tuvimos importantes también votaciones a nivel de diputados, pero hoy día hay más fragmentación electoral, hay más oferta electoral, y hay que reinventarse, hay que buscar nuevos temas. Yo creo que la democracia cristiana tiene que seguir siendo el partido que le habla al sentido común ciudadano, a la gente del campo, es un partido que sigue estando muy fuerte en las poblaciones. A mí me toca trabajar mucho con los comités de vivienda, por ejemplo, en la región de Coquimbo, y ahí tenemos nuestra votación y mientras tengamos esa confianza ciudadana, bueno, vamos a seguir tratando de responder, ¿no? Ahora estamos enfrentados a un problema que es múltiple. Estoy hablando de la violencia. Tenemos la violencia juvenil estudiantil, la violencia de los delincuentes comunes, la violencia del narcotráfico, la violencia de la macrozona sur. O sea, esta dimensión que ha alcanzado la violencia en el país, sin duda que sorprende a cualquiera, y no es una cuestión que haya empezado el 11 de marzo, ni el año pasado, ni el antepasado. Esta es una situación que se venía arrastrando ya hace bastante tiempo y ha ido creciendo. Pero no están las herramientas, pareciera, necesarias, por lo menos para provocar una detente, ¿o piensa que sí usted? Sí, efectivamente, Sergio, este es un problema que se arrastra desde hace muchos años. Culpar al gobierno del presidente Boric, que lleva 2 meses, me parece absolutamente injusto. Yo recuerdo que en el gobierno del presidente Piñera formamos una mesa de seguridad y propusimos 30 conclusiones muy concretas. Y ahí estuvimos con la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, ahí estuvimos con el alcalde de Valparaíso, Jorge Char. Entonces, cuando fuimos a ver al presidente Boric, le dijimos, presidente, estamos disponibles a apoyar este esfuerzo por una mesa de seguridad, le recordamos ese trabajo que se hizo el gobierno anterior. Lamentablemente el ministro del Interior, Andrés Chadwick, poco hizo por darle una continuidad a esas conclusiones, que trabajamos también con académicos, con dirigentes sociales, con el mundo universitario, con gente que ha estudiado el fenómeno de la seguridad ciudadana como la Fundación Paz Ciudadana. Yo creo que lo más importante de todo lo que usted ha mencionado, Sergio, es el tema del narcotráfico y el crimen organizado. El narcotráfico y el crimen organizado son los grandes enemigos de la democracia en el continente. Por eso es que es muy importante, se lo dijimos al presidente, darle suma urgencia, y lo conversábamos con el senador José Miguel Insulza, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, al proyecto que le da mayores herramientas a las policías, a los fiscales para perseguir el narcotráfico, establecer la enajenación temprana de los bienes incautados al narcotráfico, el lavado de dinero. Hoy día va cualquier narcotraficante a una automotora y paga con dinero efectivo un auto y se lleva el auto, o va a una notaría o compra una propiedad. Es fundamental que todas esas empresas tengan la obligación de informar a la unidad de análisis financiero cuando se produce esa situación. Lo mismo respecto de delitos flagrantes. Muchas veces Carabineros, la Policía de Investigación encuentran un armamento en un allanamiento y tienen que pedir autorización al juez de garantía para decomisar las armas, que son las pruebas bajo las cuales se puede someter a proceso, formalizar y posteriormente condenar a los narcotraficantes. Yo creo que deberíamos centrarnos en eso y, como digo, en la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y este nuevo servicio de reinserción social juvenil. Y ahí estamos en la Comisión de Constitución aprobando su trámite final en la Comisión Mixta de ese proyecto tan importante que termina con el Sename y que va a permitir, estoy seguro,
una reinserción efectiva de los jóvenes infractores de ley. Ahora, ¿hasta qué punto la mirada de los senadores, y usted en particular, ve más allá de lo que vemos todos? Comercio ambulante, las estaciones de metro venden cualquier cosa, en la calle también, en Santiago, en La Serena, en Coquimbo, en Concepción, en Valparaíso, está repleto de comercio ambulante, pero a nadie le gusta el comercio ambulante, pero la gente compra. Ese es un punto. Otro punto, hay mercadería que ingresa al país por aduana, vienen containers repletos de mercadería, a veces de productos falsificados. Ese producto no pagan IVA a la entrada, no pagan IVA al momento de venderse al público en la calle porque no dan boleta, no pagan global complementario, no pagan el impuesto a la primera categoría o segunda categoría. Entonces, todo eso es un cúmulo de situaciones que forman parte de otro problema, la evasión y la elusión. ¿Hasta qué punto los parlamentarios le ponen ojo a eso, que es tan grave y que representa, como dijo el presidente Boric, más del 7% del Producto Interno Bruto, que serviría, como expresó el ministro de Hacienda, por ejemplo, para resolver el problema de la vivienda en Chile en 4 años y tener 600.000 viviendas nuevas que son las que necesitan? En cambio, ellos van a poder hacer 240.000 y eso, ¿acaso alcanzan? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, efectivamente, Sergio, yo quiero recordar que el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando estábamos tramitando la reforma tributaria, propusimos una norma general antielusión, precisamente dándole más facultades a impuestos internos y aduanas para fiscalizar no solamente la evasión y la ilusión tributaria, sino también darle más facultad al Servicio de Impuestos Internos, a aduanas. Es muy importante el rol de policía que puede jugar la Armada, que tiene la tuición sobre todos los puertos, sobre todo lo que es el territorio marítimo nacional. Y ahí, en su momento, no tuvimos los votos para llevar adelante esa reforma. Yo espero que ahora, con el liderazgo del ministro Mario Marcel, que es un ministro muy empoderado a propósito de la reforma tributaria que se va a tramitar en el gobierno del presidente Gabriel Boric, podamos tener los votos para aprobar esa norma general antielusión y entender que esto no es solamente un tema tributario, que no se trata de perseguir a los contribuyentes, sino que es un tema también de seguridad pública, como usted lo ha dicho bien. ¿Y qué pasa hoy día con las mafias, muchas veces detrás del comercio ambulante? La contratación de guardias de seguridad armados, lo que le costó la vida a la periodista Francisca Sandoval, el barrio Mex. Bueno, eso tiene que ver también con la voluntad de los municipios, pero apoyar la voluntad de los municipios, porque, por ejemplo, en la comuna de La Serena, el alcalde Roberto Jacob de La Serena, y en la comuna de Coquimbo, el alcalde Alín Manucheri, han tomado decisiones de enfrentar el comercio ambulante y muchas veces no tienen el respaldo de la fuerza pública necesario, porque obviamente un guardia municipal lo único que va a lograr es ser agredido en una situación de esa naturaleza. Tenemos que actuar mucho más decididamente contra el crimen organizado, que está también a veces detrás del comercio ambulante. Bueno, la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, ha escuchado seguramente hablar en diversas oportunidades de esto de la infraestructura crítica. ¿Cuál es la interpretación que debería darse y el significado que debería tener, digamos, del punto de vista institucional? ¿Cómo debería el gobierno conjugar con el Parlamento una definición que fuera clara para que la ciudadanía también sepa de qué estamos hablando cuando nos referimos a infraestructura crítica en Chile? Sí, muy buena pregunta, porque la palabra es tan enredada, Sergio, que la gente a veces no sabe en qué consiste. La infraestructura crítica simplemente permite que las Fuerzas Armadas, sin que se tenga que recurrir a un estado de excepción constitucional, sin afectar derechos o libertades individuales, y lo más importante, sin que las Fuerzas Armadas asuman funciones de policía, de resguardo público, puedan resguardar en forma preventiva infraestructura que dice relación con servicios públicos básicos para la gente. Por ejemplo, lo que ha propuesto el presidente Boric, el resguardo de las carreteras, de las vías esenciales, para permitir que las ciudades no queden aisladas. Y obviamente, si hay enfrentamientos con delincuentes, con terroristas,
corresponde a Carabineros asumir esa función de orden público, pero las Fuerzas Armadas siempre van a tener un rol preventivo. Y a mí me parece bien autorizar al presidente de la República para recurrir en forma acotada, cuando tenga información de inteligencia, a que las Fuerzas Armadas puedan resguardar infraestructura crítica en esto que se ha denominado un estado intermedio. Ahora, senador, usted habla de la inteligencia que de hecho está fallando en forma gravísima aquí en nuestro país hace harto tiempo. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Suecia, que tiene buenos servicios de inteligencia, Inglaterra también, en fin, Alemania. ¿Cómo no es posible articular, digamos, una capacitación que en 6 meses nos tenga con un equipo preparado para enfrentar estos desafíos? Y seguimos hablando meses, años de lo mismo. Sí, efectivamente, Sergio, se aprobó, si bien recuerdo, en el primer gobierno del presidente Piñera, pero efectivamente nos hemos percatado de que no ha funcionado bien la Agencia Nacional de Inteligencia, por ejemplo, para prever los atentados al metro dentro del estallido social. Todavía no sabemos bien quiénes fueron las organizaciones que estuvieron detrás del incendio del metro y a otra infraestructura muy importante en materia de servicios públicos. Tenemos que modernizar la Agencia Nacional de Inteligencia. Todos los países democráticos, usted lo ha dicho bien, tienen servicios de inteligencia bien regulados, fortalecidos, profesionalizados, que no tienen por función perseguir a los opositores a un gobierno de turno, sino que focalizarse en entregar al Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, que yo espero que podamos avanzar. Ya está el proyecto ahí avanzando para tener un Ministerio de Seguridad Pública separado de Interior para que pueda efectivamente cumplir las labores de resguardo del orden público. Bueno, tengo 2 preguntas, se nos acaba el tiempo, pero ojalá las podamos conversar aquí en Profundidad de Campo en el canal del Senado. El caso del fútbol, por ejemplo, donde existe la sociedad anónima, a propósito del fracaso de la selección chilena camino a Qatar, que ahora estaban buscando la posibilidad de que por secretaría se pudiera desclasificar a un equipo que ya estaba clasificado para ir a Qatar y de ahí meter entonces por la ventana a la selección chilena. Pero al mismo tiempo hay detrás de todo esto un negocio de grandes dimensiones. Esto no es gratis, ¿no? A pesar de que el hincha también va con la camiseta, se entusiasma, ¿no? Y pone la platita para la entrada o para la suscripción a través de la televisión. En fin, pero estamos ahí como en un mar de incertidumbre siempre y no hay claridad, hay fracaso, hay más derrotas. En cambio, otros países que son menos potentes desde el punto de vista económico les va mejor en el deporte. Sí, efectivamente, Sergio, nosotros estamos tratando de que avance nuestro proyecto de reforma de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas que aprobamos en la Cámara de Diputados. Ahora yo tuve el compromiso del propio presidente y la ministra del Deporte de poder recibir urgencia a este proyecto, que es lo que nos permite poner en tabla. Básicamente lo que persigue el proyecto es que el fútbol pueda recuperar su legitimidad social. ¿Qué modelo estamos mirando? El de Alemania, donde los socios de los clubes son propietarios de los clubes, tienen representantes en los directorios para tomar decisiones, que el fútbol no dependa de un mecenas, sino que los propios socios lo puedan sostener, terminar con los conflictos de interés de los representantes que a su vez son dueños de los clubes o de un empresario que es dueño de más de un club a través de familiares, a través de personas relacionadas, porque eso atenta además contra el fair play deportivo más básico. Así que vamos a seguir adelante con este proyecto de ley porque, como dijo el presidente Boric, el fútbol chileno tocó fondo. Hay que intervenirlo, pero hay que intervenirlo con la participación de todos los actores. La Convención Constitucional, cuando se instaló, a partir de ahí tuvieron muchas dificultades, pero muchos partieron diciendo que iba a ser un fracaso, que iba a terminar digamos, una situación desastrosa para la institucionalidad del país y que había que votar rechazo. Era raro eso porque la Constitución todavía no se empezaba a escribir y ya estaban trabajando para el rechazo. Entre tanto, otros decían, vamos por el apruebo. ¿Qué tenemos hasta este momento cuando ya prácticamente la Constitución
está lista para ponerla a consideración de la ciudadanía el 4 de septiembre. ¿Cuál es el balance que hace usted? Mire, el balance no es muy positivo, Sergio, porque usted sabe, yo me la jugué por este proceso constituyente, me tocó poner en tabla la reforma constitucional que habilitó el proceso para una nueva constitución, pero creo que los convencionales se están farreando el 78% del apruebo. Al final han incorporado especialistas en la Comisión de Armonización. La gente dice, ¿por qué no lo hicieron desde un principio? Esto de tener dos sistemas de justicia. De nada sirve tener un catálogo extenso de derechos si no hay medios para recurrir ante los tribunales para hacerlo efectivo. Y se propone una acción de tutela que se va a presentar ante los juzgados de letra, que va a ser apelable ante la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema. La gente va a estar meses esperando la resolución de lo que actualmente denominamos como el recurso de protección y que funciona relativamente bien. Entonces, yo creo que ahí, como senadores, sentimos que faltó una mirada mucho más amplia. ¿Por qué en regiones el rechazo tiene más adhesión que el apruebo? Yo creo que esta idea de terminar con el Senado, que es el órgano que representa a la región, donde los senadores además valemos lo mismo que los diputados, con la capacidad de presentar proyectos de ley en materia de salud, en materia de pensiones, seguridad ciudadana, lo que estábamos hablando, no le hace sentido a la gente. Entonces, yo creo que la convención hasta el momento está en deuda, pero yo he dicho hay que esperar el resultado final y eso no va a ocurrir antes del 5 de julio. Senador Matías Walker, se nos pasó volando el tiempo, así que quedamos comprometidos por una nueva conversación durante este año, siempre aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Muchas gracias, senador. Bueno, y un buen trabajo le deseamos para estos 8 años que vienen por delante. Gracias a usted, don Sergio. Un gran gusto. Gracias a usted. Hasta la vista a usted que sigue estos programas en el canal del Senado.